Otro punto, hermano, es en relación al destinatario. Toda ley está destinada a alguien. ¿Para que alguien qué? Para que alguien la obedezca. Fíjese, ¿qué pasa si una mujer da a luz? Entonces ella hace conforme a la costumbre, ¿verdad? Todo lo hace conforme a la costumbre. Pero hay una ley. El Eterno estableció una ley para que da luz. ¿Eso lo dice dónde? Levíticos 12:7. Al final dice, esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Entonces, una mujer, hermano, de una vez que se embaraza, tiene que conocer esta ley. Y no necesita embarazarse para conocer la ley. Toda mujer debería conocer esta ley. Entonces, la ley está dirigida a alguien, a esa persona específica que la tiene que guardar. Es el destinatario de la norma, ¿verdad? El destinatario de la norma, ¿a quién va dirigida esa ley? Levíticos 14:32 dice, esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra. ¿Esa ley para quién es? Lo que está en Levíticos 12 es la ley para la mujer que da luz. Levíticos 11 es la ley de los animales. Yo puedo discernir lo que yo puedo comer y lo que no puedo comer. Levíticos capítulo 14 es la ley ¿para qué? Para la plaga de lepra. ¿Ve? Y ahí lo dice claro, esta es la ley. Mire, hermano, en el libro de Levítico, entonces, ¿cuántas leyes hay? Hay muchas leyes. La Torá, hermano, está conformada por muchas leyes específicas, para tiempos específicos, para personas específicas. Porque una cosa, hermano, es uno que tiene lepra, otra cosa es una mujer que dio luz, otra cosa es que yo me voy a sentar a comer un pollo. Son cosas distintas, pero cada cosa tiene su ley. Levíticos 15:32 dice, esta es la ley para el que tiene flujo. Entonces, los flujos, hermanos, están regidos por la ley también. La doncella cuando comienza a tener la menstruación, esta ley se la tiene que comenzar a explicar. Cuando la doncella comienza a menstruar, ¿verdad? Hay que explicarle esta ley. Por eso dice, esta es la ley para el que tiene flujo, para que entienda qué debe hacer con ese flujo, cómo debe cuidarse de ese flujo. ¿Ok? Números 19:14, por ejemplo, habla de otra ley. Número 19:14 es la ley para quiénes. La ley, hermano, que rige cuando alguien muere. Si hay un muerto por ahí, mire que murió fulanito de tal, ya voy a revisar la ley, no sea que cometa algún error. Esta es la ley para cuando alguien muera. Hay un muerto por ahí, voy a revisar la ley. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Dice, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será impuro por 7 días. No, yo no puedo meterme allí. No, que yo paso al altar, yo ministro el altar y yo voy a contaminar el altar. No, hermano, yo no puedo ir allá a meterme allá en ese velorio. Ve, hermano, que para muchas cosas es ley. Entonces, ¿cuáles son los destinatarios de esta ley? Todos los familiares, todos los amigos, todos los parientes. ¿De quién? Del muerto. Hermano, se me murió un familiar. ¿Qué hago? Bueno, revisa la ley. Revisa la ley. También la ley dice, hermano, porque la ley no es tan severa. Dice que si falleció tu papá, tu mamá, contamínate. No hay problema. Pero si falleció el primo, del hijo, del sobrino, del hermano, del tío, del vecino, ¿qué va a hacer usted allá? ¿Qué va a hacer usted allá? Hay destinatarios implícitos. Hay ley para todo, ¿no? En la Escritura hay ley para todo. Pero hay destinatarios implícitos. Los explícitos, hermanos, donde la Escritura dice, esta es la ley para cuando hay un muerto en una tienda, esta es la ley para que da la luz. O sea, eso está explícito allí. Esta es la ley para aquel que padece de lepra. Eso está explícito allí. Pero hay casos donde la ley no está explícito. ¿Para quién es? ¿Quién la debe aplicar? Le pongo un ejemplo. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Esa ley es para quién? Ese es para el patrono, para el empresario, el que tiene personal asalariado a su cargo. ¿Ve? No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. La ley que el Eterno estableció para el empresario, para el que contrate personal, obrero, es, usted me le paga cada día.
Porque el salario, dice la Escritura, hermano, que el salario es la vida del trabajador. Y si usted le niega el salario, hermano, es como quitarle la vida, ¿vio? Es como que usted lo esté ahorcando. Es como que usted esté matando a su obrero, hermano. Ustedes me dicen a quién está dirigida esta ley. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esta ley está dirigida ¿a quién? A los profetas y a las profecías, para regular profetas y profecías. ¿Sí ve? Hay ley para muchas cosas. Pasamos al siguiente punto, ya salimos del destinatario. Fíjense, hermano, que la Escritura cumple con ese principio. Es una ley y también dice para quién va dirigida esa ley. Para quiénes va dirigida esa ley. Y la Escritura es muy clara. Para que usted no guarde un precepto que no va dirigido a usted. Pero también para que tome en cuenta los preceptos que sí van dirigidos a usted. Otro punto, hermano, es en relación a las definiciones. Y en esto hay mucho problema en la iglesia. La definición, hermano, tiene que ver con el significado que yo le doy a las palabras que se usan dentro de la ley. Las leyes usan con frecuencia muchas palabras, se repiten esas palabras, ¿verdad? Porque se legisla en función a una actividad. Y por ejemplo, esta ley, la Torá, está dirigida ¿a quiénes? A los santos. Y yo tengo que entender, estar claro, que es un santo, por ejemplo, comenzando por ahí. Entonces la ley debería aclarar qué es un santo. Y la ley, por ejemplo, esta ley habla mucho de palabras como, por ejemplo, fe, y la iglesia habla mucho de la fe, ¿verdad? Gran parte de la enseñanza habla de la fe. Entonces la iglesia debería entender cuál es el significado de qué, de la fe. Y hay muchas enseñanzas que están relacionadas con la gracia, que estamos en el tiempo de la gracia, que la gracia nos cubre, que la gracia nos protege, que la gracia, que la gracia, que la gracia, y hemos convertido la gracia en una desgracia. Y la iglesia está llena de desgraciados, que no entienden qué es la gracia. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque la ley, esta ley habla de la gracia, pero yo no entiendo bien a qué se refiere la ley como gracia. Y yo asumo mi propia definición. Cuidado, ese es el error. Yo tengo mi propio concepto de fe, tengo mi propio concepto de santidad, tengo mi propio concepto de gracia. Pues tu fe no sirve. ¿Qué dijo Santiago, el apóstol? ¿Tú tienes fe? Pues los demonios creen y tiemblan. Como diciendo, ¿sabe qué? Tu fe es como la de los demonios, chico. Y eso fue lo que quiso decir Santiago. Tú tienes fe como la de los demonios, chico, porque los demonios creen también y tiemblan. ¿Sabe qué? Tú tienes fe pero no tiemblas. Pero Santiago estaba hablando de algo importante, ¿ves? Que la fe tiene que estar acompañada ¿de qué? De obras, de obediencia. Si tienes fe pero eres desobediente, chico, esa fe no sirve. Es la fe de los demonios. Pero la fe de los demonios es mejor porque ellos tiemblan. Usted no tiembla nada. Entonces, hermano, para yo entender la Torah, esta ley, yo necesito tener claro todos los conceptos. Solamente le coloqué 3. ¿Qué es fe? Porque lo que la iglesia enseña por fe, eso no es la fe. Ese no es el concepto de fe. Lo que la iglesia enseña por gracia, eso no es gracia, es una desgracia. Lo que la iglesia enseña por santidad, eso no es santidad nada, hermano. La iglesia habla de cosas que no conoce, que no sabe, que no entiende. Por eso, hermano, es que toda ley debe incluir en una parte, normalmente al principio, lo que son las definiciones. Es necesario que sean definidos los términos. Lo que pasa, hermano, es que la escritura tiene definiciones como toda ley, tiene definiciones, ahorita le coloco ejemplos. Pero el Eterno, hermano,
no ordenó escribir a los escribas que escribieron la escritura, no les ordenó escribir todo de manera muy explícita, muy clarito, muy... No, hermano. Por eso es que hay tantas religiones, por eso es que hay tantas creencias, tantas doctrinas, porque cada quien opina de lo que lee. La escritura toda no es explícita, ese es uno de los grandes inconvenientes. La escritura tiene que ser revelada. Una persona que lee la escritura debe depender totalmente del Espíritu Santo. Totalmente debe depender. Para que él alcance el conocimiento de la verdad que está ahí, que quiere enseñar ahí, la verdad del Eterno. Fíjese, este concepto, hermano, de definiciones desde el punto de vista en el ámbito de las leyes. Dice allí, ¿en qué consiste definir un término? Dice, definir un término es traducirlo a un lenguaje más comprensible para los lectores o destinatarios del mensaje legal contenido en el texto. En el caso de las definiciones legales, la definición provoca el efecto de que los aplicadores de la norma que contiene un término que ha sido definido están obligados a entender y aplicar ese término de la manera en que está definido, aun cuando existan otras posibilidades de definición. Es decir, hermano, si yo busco la palabra fe en el diccionario de la Real Academia Española, eso es lo que dice la Real Academia Española de la fe. Pero usted necesita, hermano, entender, de acuerdo al diccionario del Eterno, que es otra cosa, qué significa fe. Porque esta no es la ley, hermano, la Torá no es la ley de la Real Academia Española, no es la ley de España tampoco, menos, esta no es la ley de España, esta es la ley del reino. Y usted tiene que consultar el diccionario del reino. Y los diccionarios del reino, hermano, no son los diccionarios que hay por ahí, ¿oyó? Que diccionarios bíblicos, eso no, hermano, cuidado. Cuidado. Miren lo que dice aquí, las definiciones legales pueden restringir el significado común de un término, pueden ampliarlo o introducir un término nuevo. Ok. ¿Qué debemos hacer, hermano, para nosotros entender el significado más amplio, más concreto, más profundo de cada palabra de la Escritura? Estamos obligados a estudiar el idioma en el cual se escribió. Para yo entender el Antiguo Testamento, los escritos del Antiguo Pacto, estoy obligado a aprender hebreo. Así es como yo voy a entender el lenguaje que ellos usaron, los escritores usaron para expresar las ideas que fueron escritas allí. Pero dirigido, hermano, a su vez dirigido por el Espíritu Santo. En este tiempo hay maestros que se levantan que no conocen el hebreo. Y lo que están enseñando, hermano, no es lo correcto. Están enseñando mentiras. Porque están enseñando de una ley, o sea, una Torah, ¿sí? Que es una ley, pero esa ley tiene ¿qué? Definiciones. Nosotros, hermano, para entender las leyes necesitamos aclarar los términos legales, las palabras que usa el legislador allí. Por eso yo le digo a usted, hermano, que es necesario que yo entienda bien, del punto de vista del legislador, o sea, del Eterno, que es fe. No como yo la entiendo, como la entiende el pastor o como la entiende la iglesia, como es la definición del Eterno de fe. ¿Cuál es la definición de santidad? ¿Cuál es la definición de justicia? ¿Cuál es la definición de gracia? ¿Cuál es la definición de misericordia? Yo le he explicado a ustedes eso, hermano. Yo le expliqué desde el punto de vista del concepto hebreo y también por revelación, porque estas son cosas que me han sido reveladas. El concepto de gracia, el concepto de misericordia, el concepto de fe. ¿Sí? Porque nosotros, hermano, para entender lo que el legislador quiso decir, es necesario entender los términos que él usó, definir, aclarar sus términos, ¿verdad? Fíjese, un concepto de amor. La Torá define el amor en 1 Corintios 13, 4 al 7. ¿Cómo es el amor? Dame un concepto de amor. Entonces, concepto de amor. Se imaginan dos pajaritos besándose. Eso es amor. ¿Sí? Pero, para que yo entienda el concepto de amor desde el punto de vista del legislador, el amor del Eterno, y no lo que usted entiende por amor, entonces dice allí en 1 Corintios 13, 4 al 7, dice, el amor, ¿cómo es? Dice, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, o sea, el que ama sufre. Todo lo cree, el que ama cree. Todo lo espera, el que ama tiene paciencia, espera con paciencia. Todo lo soporta, el que ama soporta. Esa es la definición de amor del legislador. Y lo que usted entiende por amor, si usted busca el concepto de amor en el diccionario de la Real Academia Española, eso no sirve, hermano. Esa definición de amor no sirve. Y si nosotros buscamos todas las palabras en el diccionario de la Real Academia Española o en el diccionario bíblico, nos vamos a perder, hermano. Porque esos no son los términos que está usando el legislador. Algunas definiciones el legislador las aclara en su palabra. Todas, lamentablemente, hermano, todas no están explícitas como esta definición del amor. Usted sabe que en el libro de Sirach o Eclesiástico, el varón que hizo la traducción, un familiar del escritor, un sabio, que escribió ese libro de Sirach o Eclesiástico, él escribió un prólogo, hermano, y ese prólogo fue inspirado, hermano, por el Espíritu Santo, así como todo el libro. Ese libro es un libro de sabiduría. Mire lo que es el prólogo. Dice: todos pues están invitados a leer este libro con atención y buena voluntad. Al traducirlo he puesto todo el empeño posible. Si a pesar de esto le parece que no he acertado en la traducción de algunas frases, deben disculparme, porque las cosas dichas en hebreo pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua. Porque él mismo, hermano, cuando estaba traduciendo del hebreo al griego, porque la traducción que él hizo fue el griego, cuando él traducía del hebreo al griego, el hebreo es una lengua santa, y el griego y todas las demás lenguas son lenguas paganas. Entonces, la equivalencia, hermano, no es igual, no es lo mismo. Entonces, cuando hace la traducción de una lengua santa a una lengua pagana, pierde la fuerza, pierde la santidad de ese mensaje, vamos a decirlo así, pierde la rigurosidad. Parte del mensaje se pierde en la traducción, y eso fue lo que él quiso decir ahí. Por eso le expliqué a usted, hermano, que para yo entender bien esa palabra, para entender bien los conceptos, ¿qué debo hacer? Estudiar el lenguaje original. Estoy obligado, hermano. Si usted no quiere estudiar el lenguaje original, no enseñe, cállate la boca. Para que seas un maestro, debes estudiar el lenguaje original. Porque ahorita, hermano, hay muchos maestros que son maestros de mentiras, porque están enseñando mentiras, porque no se han querido preparar, hermano, en la lengua santa, ¿sí? En las lenguas originales en las cuales fueron escritos esos libros, ¿verdad?, de la Torá. Sigue diciendo el escritor, dice: y esto es cierto, no solo en este caso, o sea, en el caso del libro de él, dice, también en la ley y los profetas y en los otros libros, no es pequeña la diferencia que se nota cuando se leen en el original. ¿Qué está diciendo el escritor? ¿Sabe qué? Cuando usted lea en el original, te vas a dar cuenta que no es lo mismo. Te vas a dar cuenta que parte del mensaje se había perdido. Entonces, ¿qué está diciendo él? Te recomiendo que leas el original para que entiendas el verdadero mensaje que el Eterno quiso enviar a través de sus palabras. Estoy declarando, hermano, ¿en relación a qué? A las definiciones. ¿Sí? Porque las definiciones tienen que ver con los conceptos utilizados en la Torá, en la ley. Y por eso, hermano, hay muchas definiciones erradas. Le decimos santidad a lo que no es santo, le decimos santo a lo que no es santo, a lo que es profano, le decimos puro a lo que no es puro. Usamos el término de fe de una manera muy liviana, usamos el término de gracia de una manera muy liviana, sin entender. Por eso mismo, porque no nos hemos ido a los idiomas originales. Ok, otro punto, hermano, para pasar al siguiente punto, voy a ir cerrando. La Escritura habla, hermano, del perfil que deben tener los sujetos de la ley. El perfil. Esto tiene que ver, hermano, mucho con los ministerios. Yo le pongo un ejemplo. Una empresa necesita un contador, ¿sí? Entonces resulta que la empresa coloca un aviso: solicito contador. Y
Un muchacho, un adolescente dice, ay, mira, yo sé contar. Yo sé contar, 1, 2, 3, 4, 5, yo sé contar hasta 100. Y él va a solicitar el cargo porque sabe contar. ¿Será que lo van a contratar? Ah, ok. Porque ese cargo tiene un perfil. Ajá, ¿cuál es el perfil? Por eso es que la empresa coloca en el perfil, para que la gente no vayan curiosos, no vayan personas que no tienen entendimiento de lo que está exigiendo, el perfil que está exigiendo la empresa. Entonces, por eso, la misma empresa aclara el perfil. Contador colegiado, mínimo 5 años de experiencia, que tenga conocimientos en sistemas contables operados por computadora, por ejemplo, que tenga experiencia, conocimientos en las leyes del impuesto sobre la renta, mensuales y anuales que se pagan en el territorio, que tenga experiencia gerenciando personal, porque ese contador va a gerenciar personas. ¿Le estoy hablando de qué? Perfil. Ahora, la Torá, hermano, también habla de perfiles. Porque el Eterno cuando dice, yo necesito siervos, entonces, ay, Señor, yo soy un siervo. Señor, yo soy tu siervo, Señor, mira aquí tu siervo. Entonces ese es como aquel que sabe contar del 1 al 100, dice, yo quiero ser contador. ¿Qué le va a decir el empresario? Tú no me sirves, chico. Y si yo no entiendo el perfil de un siervo, y yo le digo, oh, Adonai, yo soy tu siervo, ¿qué me va a decir el Eterno si yo realmente no soy un siervo porque no entiendo cuál es el perfil de un siervo? ¿Qué me va a decir él? Tú no me sirves, chico. Tú no me sirves. ¿Sí me está entendiendo o no? Entonces, por eso es que toda ley debe tener el perfil de los sujetos. Es decir, el Eterno, en su palabra, dice, si tú quieres ser mi siervo, allí en mi palabra, dicen cuáles son las características de un siervo mío. Lo que pasa es que, hermano, la escritura no fue escrita, hermano, de manera, como él dice, de manera explícita, clarita, ¿sí? Esto no está claro aquí. Hay que buscar, en toda la escritura está dispersa esa información, pero en la escritura dice cómo ser un siervo del Eterno. Y hay ejemplos de siervos, por eso el Eterno le dijo a Abraham, mi siervo. Le dijo a Moisés, mi siervo. A David le decía, ¿cómo? Mi siervo. El Eterno, hermano, no le decía siervo a cualquiera. A cualquiera no le decía siervo. Pero con frecuencia le decía a Moisés, mi siervo. A David, mi siervo. A Abraham, mi siervo. Y a los demás no le llamaba siervo. Para que no se creyeran siervos, ¿no? Sino más bien, investiga, a ver, para que yo te pueda llamar siervo. No te creas lo que no eres. Entonces, para yo ser un siervo del Eterno, hermano, debo investigar el perfil. Los requisitos que el Eterno exige para yo llegar a ser un siervo. Y como estamos hablando de ministerios, por ejemplo, un profeta es un ministerio, tiene un perfil. Todo profeta debe ser primero, ¿qué? Siervo. Bueno, la Escritura dice, siervos los profetas. ¿Sí o no? Mis siervos los profetas. Hay profetas, hermanos, que no son siervos. Son profetas, sí, pero no son siervos. Les pongo un ejemplo, Balaam profetizó. No hay duda, Balaam profetizó, pero no era un siervo del Eterno, profetizó. Fue profeta en ese momento porque profetizó. Elías era un profeta, pero no era un siervo. Cuando Elías habla con Acab, le dice, ¿sabes qué? Acá no lloverá sobre la tierra por 3 años y medio por mi palabra. Lo que le faltó decir es, porque yo soy Dios aquí, yo mando. Eso fue lo que le faltó decir a Elías. Elías era un ¿qué? Un soberbio, hermano. Eso no era siervo nada. Por eso fue que el Eterno lo mandó ¿a dónde? Al arroyo de Querib. Y le mandó unos cuervos para que lo alimentaran. Y cuando Elías le pregunta al Eterno, ¿por qué tú me mandas cuervos? ¿Sabes por qué, Elías, yo te mando cuervos? Porque tú eres un cuervo, chico. Tú eres un mensajero impuro, inmundo. Usted sabe que Noé, cuando necesitó mensajeros, Noé no envió palomas de una vez, primero mandó ¿qué? Cuervos. Yo le decía al Eterno, ¿pero por qué mandaste cuervos? El Eterno me decía, lo que pasa es que cuando yo necesito mensajeros, lo primero que yo hago es enviar cuervos. Mensajeros impuros. No son siervos.
así son mis profetas cuando yo los llamo. El problema es que el Eterno procura, hermano, restaurar al profeta para que deje de ser cuervo. El problema, hermano, es cuando el profeta no es manso. Recibe palabra y no obedece, no guarda. Y profetas, hermano, en Venezuela, hermano, en este tiempo, los que están profetizando, hay muchos profetas que tienen años profetizando y todavía son cuervos. Todavía son cuervos. Entonces son profetas, pero no son ¿qué? Siervos. Porque no han entendido esto de lo que yo le estoy explicando a usted. Porque para ser siervo es un perfil. Para ser profeta es otro perfil. ¿Sí? Sí, bueno, que recibe revelación, que da el mensaje, que debe ser prudente, que debe ser oportuno, que muchas veces debe ser escrito, que debe ser directamente de la persona. Sí, esos son requisitos. Y un perfil específico para el profeta. Debe ser sensible a la voz del Eterno. Porque Balaam veía el mundo espiritual. Era sensible al mundo espiritual. Por eso el Eterno lo usó a él para profetizar. Pero no era un siervo. Entonces la Escritura, hermano, explica el perfil. Y eso es muy importante, el perfil de los hijos. Un hijo que agrade al Padre, al Eterno, debe seguir un perfil. Un padre que tenga el perfil del Padre idóneo del reino, debe tener un perfil. Eso está en la Escritura. ¿Dónde, hermano? Hay que buscarlo, hermano. Yo estoy haciendo ese trabajo, no lo he terminado. Pero en la Escritura están los perfiles ideales para cada cosa. El perfil de siervo, el perfil de un hijo santo, de un siervo santo, de un padre que es santo. El perfil de una mujer santa, de una doncella santa. En la Escritura están todos esos perfiles. Pero como no está explícito en un lugar aparte, ¿sí? No, hermano, eso no puede ser. ¿Ves? Eso no puede ser. Porque es que no, eso no está clarito ahí. Eso no. Vamos a ver unos casos específicos, explícitos que están en la Escritura. Por ejemplo, Tito, hermano, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le da mandatos en relación a nombrar ancianos y les da el perfil de los ancianos que iba a nombrar, el perfil, ¿ok? De los ancianos, de los jefes, de los pastores, de los que iban a encargarse de las congregaciones. Dice, por ejemplo, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Luego habla del perfil. Dice, el que fuere irreprensible. ¿Qué es irreprensible, hermano? Que nadie tenga nada que hablar mal de él. Una persona intachable, que tenga perfecto testimonio. El que fuera irreprensible. Luego dice, marido de una sola mujer. Tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, hijos sujetos, hijos mansos, hijos sabios. ¿Eso es el perfil o no? Esos son los requisitos del anciano. Luego dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Luego sigue diciendo, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea que le gusta el pleito, ¿verdad? Le gusta la pelea, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Todo esto es el perfil, hermano. Yo le aseguro que usted agarra a todos los ancianos, todos, reúname a todos los ancianos de todas las ciudades de Venezuela, encargados de congregaciones. Estos son los apóstoles. Y no cumplen con este requisito, hermano. No cumplen. Yo creo que ninguno cumple con estos requisitos. ¿Usted sabe por qué no cumplen? Porque ellos no toman en cuenta para nada esto, hermano. Para ellos esto no es importante. Eso no sirve. Porque estamos en la gracia. Como estamos en la gracia, eso no sirve. Fíjense que los levitas, ¿sabe que en la dispensación de la gracia el Eterno le dijo a los levitas, ¿sabe qué? Yo les entregué el privilegio a ustedes de ministrar en los lugares santos, en los altares, pero ya no más. Solamente ministrarán los levitas que se consagren. Sí, los levitas que se consagren, pero no era una asignación por linaje. Con eso que quiero decir, que en la dispensación de la gracia no era que el Eterno le dijo a Pablo, mira Pablo, para que tú pases a
pongas a alguien a pastorear, pongas a alguien a ministrar en el altar, tienes que verificar que sea un levita, del linaje de Leví. Si no es, no me lo colocas, ¿no? Porque es que el mismo Pablo no era levita, Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces ese privilegio que el Eterno le había dado a la tribu de Leví fue suspendido durante la dispensación de la gracia. Y entonces ese ministerio del levita, Pablo le cambió el nombre, Pablo lo llamó como diáconos. Ancianos por un lado, que eran los jefes, y los diáconos. O sea, los diáconos iban a sustituir a los levitas. Pero el Eterno le dijo a Pablo, Pablo, ya va, si usted me va a nombrar diáconos, pero ellos deben tener ¿un qué? Un perfil. Que no es que esto se me va a desordenar. ¿Y sabe cuál es el perfil de esos diáconos? Pues el perfil que el Eterno le exigía a los levitas, hermano. O sea, ellos tenían que ser los nuevos levitas. Un diácono tenía que tener en ellos el mismo espíritu que había en un levita en el pasado. El mismo celo santo, la misma santidad. Entonces, en 1 Timoteo 3, 8 al 10 dice lo siguiente, dice, los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, hermano, el Eterno ordenó crear perfil para cada ministerio, perfil para cada cosa. Usted dice que una mujer santa, ya va, vamos a verificar el perfil de una mujer santa que está en la Escritura. No, hermana, ¿sabe qué? A usted le falta esto. A usted le falta. Que usted es un pastor, ya va, déjame buscar el perfil del pastor, de un pastor siervo del Eterno. O usted es un pastor siervo del Eterno o es un asalariado. Y este es el perfil. Este, de acuerdo a la Escritura, hermano. En la Escritura, hermano, está el perfil de todo. Ay, hermano, pero ¿dónde está eso? Eso está ahí, búsquenlo. Yo todos los días, hermano, me preocupo por buscar esas cosas. Para yo ser un siervo del Eterno, ¿sí? Yo me preocupé por buscar todo lo que el Eterno le exigía, o le exige todavía a un siervo. ¿Cómo el Eterno me va a llamar siervo a mí si yo no entiendo eso, ni lo conozco? Ni lo hago, ni lo cumplo, ni lo guardo. ¿Cómo Él me va a tener como un siervo? ¿No? Entonces eso es una preocupación mía, todos los días. Tratar de entender con más profundidad esas cosas. Y si el Eterno me ha llamado a un sacerdocio, yo debo entender, hermano, cuál es el perfil de un sacerdocio, cuáles son las exigencias, qué es lo que el Eterno le demanda a un sacerdocio, cuál es su responsabilidad, su función, su rol en la sociedad. Y yo eso lo tengo que tener claro. Y cada ministerio, ¿verdad?, debe conocer su perfil, un adorador, un profeta, un guerrero, un salmista, un músico, un cantor, lo que sea, lo que haga, tiene su perfil. Y tiene que velar, hermano, porque ese perfil lo esté cumpliendo, no salirse del perfil. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí, hermano, porque y nos falta todavía mucho.